de la radio y la televisión. Estamos en la televisión, también estamos en la radio. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de la radio y los que nos están viendo a esta hora. En esta noche quiero compartir con ustedes este tiempo hablando acerca de qué dice la Biblia acerca del propósito de la vida. Y vamos a estar hablando acerca de este tema porque la Biblia nos da la respuesta a todas las interrogantes que nosotros tenemos. Porque en la palabra de Dios, ahí están los pensamientos de Dios. Dios nos creó, Él sabe nuestro origen, Él sabe cuál es nuestro futuro, el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra, por qué estamos aquí. Preguntas que se hacen los filósofos, porque hemos estado hablando un poco de la relación de Cristo con la filosofía, la relación de Cristo con las personas que tratan de entender el mundo que les rodea sin tomar en cuenta a Dios, o las personas que tratan de entender el origen del hombre o el origen del universo, el origen de la realidad, o todas las cosas que existen en el mundo, el por qué estamos aquí, la razón de nuestra existencia. Muchas de estas personas tratan de encontrarle respuesta. El problema es que estas personas no tienen a Dios en su vida, están lejos de Dios, y es difícil que ellos puedan dar una respuesta correcta si no conocen a Dios, si no conocen la Escritura, la palabra de Dios. Porque nada de malo tiene el filosofar. Todos tenemos una manera de pensar, una manera de ver las cosas, todos tenemos nuestra propia filosofía sobre el mundo, sobre la vida, sobre muchos temas que hay muchas interrogantes, pero imagínense, sin conocer a Dios es difícil. En esta noche quiero orar para iniciar la palabra de Dios, la enseñanza. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, te doy por el momento que me permite el estar acá y poder, Señor, compartir tu palabra. Señor, en esta noche oro, Padre, para que me des sabiduría, me des las palabras adecuadas, Señor, que necesito para poder compartir este mensaje de la palabra de Dios, esta enseñanza. Señor, invitamos al Espíritu Santo para que nos ministre, para que nos hable, para que nos ayude, para que nos guíe en todo lo que hacemos, Señor, porque Él es nuestro maestro por excelencia, Señor, y úsame, Señor, como un instrumento en esta noche. Bendice a todas las personas, Señor, que están con nosotros, nos escuchan a través de la radio, los que nos están ahorita a través de la televisión, a través del internet, Señor, Padre, y perdóname mis faltas, mis errores, Señor, en esta noche, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a seguir abordando el tema acerca de qué nos enseña la Biblia o qué dice la Biblia acerca de el propósito de la vida. Y el propósito de la vida es quizás uno de los anhelos humanos más profundos. Todos queremos saber por qué estamos aquí. Todos anhelamos y nos preguntamos ¿cuál es el propósito? ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? Y nos hacemos esa pregunta. Y como lo decía, los filósofos, ellos trataban de entender la realidad de la vida, la realidad del mundo, el mundo que les rodeaba, desde sus pensamientos, desde sus razonamientos, pero haciendo a un lado al ser
soberano y supremo, que es nuestro Dios. Nosotros vemos a veces en la televisión, el internet, muchas personas famosas que han alcanzado la cima en sus áreas de trabajo y han declarado que el éxito no tiene sentido. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Steve Jobs, este hombre que inventó el iPhone y fue uno de los grandes avances que ha habido de la tecnología. Y vemos a este hombre hablando acerca de la vida, y él, ustedes lo pueden buscar en internet, cómo él se da cuenta y dice cómo él llega a la verdad estando postrado en la cama antes de morir, con millones y millones y millones de dólares, de todo lo que él pudo adquirir y ganar. Un hombre tuvo éxito en el campo de la tecnología, pero se dio cuenta que todo lo que había adquirido no había saciado su ser interior, y él realmente se dio a conocer que nada de eso saciaba su ser, al igual que otro famoso, imagínense. Entonces, hay una necesidad profunda que el éxito parece no llenar, porque muchas de las personas famosas que vemos hoy en día han llegado a la cima, han alcanzado el éxito, pero eso no puede saciar ese vacío interior que hay en su ser. Mencionamos los filósofos, aún los psicólogos, que ellos también están tratando de abordar siempre este tema del propósito, por qué estamos aquí en la vida, aquí en la tierra, el propósito de la vida. Y surgen esas interrogantes acerca del propósito de la vida, y en gran parte sin encontrar respuestas satisfactorias o completamente satisfactorias. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos buscarle respuesta sobre este tema, el por qué estamos aquí en la tierra, el propósito de la vida, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? Y no lo buscamos a través de la palabra de Dios, a través de aquel que es la fuente de la vida, es el origen de la vida. Es difícil que nosotros podamos encontrar esa respuesta. Es difícil. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, siempre está esa interrogante en las personas, en los psicólogos, en los filósofos, buscando ese interrogante. Yo siempre les aconsejo a la gente, cuando quieran asistir donde un psicólogo para una terapia, que vayan de una persona que es una persona cristiana, que es una persona temerosa de Dios, porque esa persona le va a dar una ayuda, una terapia que le va a ayudar mucho, pero siempre con los consejos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que es muy importante, con los consejos que la Biblia nos da a nosotros. Y es importante eso. Entonces, muchas interrogantes acerca de eso, nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios. Mucho dinero se ha gastado en la búsqueda de esa respuesta al propósito en la vida. Entonces, hay propósito en esta vida, que dice la Biblia. La Biblia afirma el propósito humano en dos maneras. La Biblia habla claramente sobre eso, porque hay propósito en la vida del ser humano en esta tierra, y la Biblia lo habla, lo enseña de esta manera. Hay un propósito general acerca de la vida humana, porque Dios no creó al hombre por pura casualidad en esta tierra, no lo creó
simplemente porque él, podríamos decir, se le antojó. No, hay un propósito en la vida de manera general, pero también hay propósito específico en la vida individual, o hay un propósito específico individual en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene planes, propósitos de forma general con la raza humana, pero también Él ha establecido propósitos específicos con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Nosotros como personas somos seres únicos, no hay otro igual. Que se puede parecer es otra cosa, pero que sea igual no, somos únicos. Dios nos creó de manera única. Entonces, el propósito que Dios tiene de manera general para el ser humano, para todos los humanos, es conocer y disfrutar a Dios. Es conocerle a Él. La misma Biblia nos enseña que cuando Dios creó al ser humano, al hombre, Dios, la intención de Él era que, desde un principio, era que el hombre no perdiera la comunicación, la relación, la intimidad con Él de una manera muy cercana, porque eso fue el propósito de Dios cuando creó a Adán y Eva y lo puso en el huerto del Edén, lo bendijo, y vemos ahí que el hombre tenía esa comunicación cercana con Él, y Dios quería que Adán y Eva se conocieran, tuvieran una relación muy cercana, a como lo hizo también con los profetas del Antiguo Testamento, lo hizo con el pueblo de Israel, cómo se le reveló en el desierto. Y ese era el propósito, que conocieran al Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, al Dios soberano, y que le conocieran a Él. Entonces ese fue el propósito desde un principio de nuestro Padre eterno, nuestro Dios, que la raza humana le conociera a Él. Sabemos que Dios no depende de ningún hombre, de nada, porque Dios es un Dios soberano y autosuficiente. De esta manera lo digo porque Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él es un Dios eterno, todopoderoso. En cambio, nosotros sí necesitamos de Él, porque somos dependientes de Él. Y no era necesario que Dios creara la humanidad, pero Él así lo quiso. Dios no tiene necesidades, pero Él, desde un principio, en su corazón, en sus pensamientos, era crear al hombre, que el hombre le conociera a Él y viviera por toda la eternidad con Él. Pero ya vemos que el hombre, desde un principio, ha querido vivir totalmente alejado de Dios, ser independiente, ser autosuficiente, y por eso es que hoy está la humanidad como está. Por eso vemos la humanidad como está, porque totalmente se ha alejado de Dios, y cada día esto va en decadencia. La moral del ser humano cada día va en decadencia. Pero Dios elige al hombre, lo crea, como lo dije al principio, para que tuviéramos comunicación con Él, tuviéramos comunión con Él. Y como Dios lo sabe todo, antes de que Dios creara al hombre, bueno, gracias, hermano. Antes de que Dios creara al hombre, Dios sabía que el hombre le iba a fallar, porque Dios lo sabe, Él lo conoce todo. Él sabía que el pecado entraría en el mundo, y eso la Biblia lo narra en Génesis. Ahí lo narra la Biblia en Génesis. Y Dios lo sabía todo, pero aún así el Señor
Él no se, él no se detuvo a crear al hombre y poner la primer pareja en el huerto del Edén. Entonces Dios sabía que el pecado entraría en el mundo, y Él conocía el gran sacrificio necesario para restaurar al hombre, para restaurarnos a sí mismo. Pero Dios sabía aún que realmente valía la pena, podríamos decir, este proyecto, este plan de Dios con el hombre, con la humanidad, porque desde un principio ese era el deseo de Dios. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Miren lo que el anhelo del corazón de Dios, ¿cuál ha sido? Dice que el anhelo de Él ha sido que le conozcamos y que creamos en Él. Y fueron las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel. Imagínense, en el desierto, que le conocieran a Él. Jesús mismo le dijo que el propósito de la vida del hombre, le dijo en ese tiempo, cuando Él anduvo caminando con sus discípulos y estaba la multitud, en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús habló claramente y dice: el propósito del hombre es que conozcan al Padre y a mí, dice, a quien has enviado. Ahí se encierra todo en la vida del ser humano, porque Dios, Jesucristo mismo, es la fuente de la vida. De Él mana la vida, de Él, en Él está la bendición, de Él, a través de Él nosotros vivimos, a través de Él nosotros permanecemos aquí en la tierra, siempre cuando Dios lo desee y lo permita, porque Él ha establecido un tiempo del ser humano aquí en esta tierra. Entonces, en Isaías 43:10 nos enseña que Dios dice que nosotros somos sus siervos escogidos y que Él quiere que le conozcamos y que creamos en Él. Y luego dice: y entendamos que yo soy. O sea, yo soy, ahí mismo está expresando que no hay otro Dios como Él sobre la faz de la tierra, sobre el universo. Las mismas palabras que le dijo al pueblo de Israel cuando se presentó se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, dile al pueblo. Y en otras palabras le estaba diciendo: yo soy el eterno, el que siempre he existido y el que siempre existiré, el Dios eterno. De ahí viene esa expresión: yo soy el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido y permanecerá por los siglos de los siglos. Así le dijo Dios a Moisés: dile a mi pueblo. Entonces, eso es lo que Dios anhela de nosotros. Imagínense, y el hombre queriendo vivir su vida a su manera y lejos de Dios. Cuando Dios dice, uno de los propósitos generales aquí en la tierra para la raza humana es que conozcamos a Dios, es que nos volvamos a Él, es que dejemos el camino donde nosotros vamos por un camino equivocado y estamos haciendo las cosas a nuestra manera y hemos dejado a Dios a un lado. Y Dios dice: yo quiero que me conozcan a mí, que me entiendan que yo soy, es decir, yo soy el Padre eterno de ustedes, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todo aquel que crea en mí. Porque la Biblia habla claramente que no todos vamos a creer en Dios. Muchos
desde que la raza humana ha existido, muchos han rechazado el obedecer a Dios, el seguir sus pasos, el seguir sus mandamientos, el ser obediente a Él, y otros sí han reconocido a Dios como el Dios verdadero, como el Dios eterno, como el Dios que dice ser, yo soy, porque así se le presentó a Dios al pueblo, a Moisés y al pueblo de Israel. Y sigue diciendo el Señor y dice, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Esto Dios se lo habló a Israel, su nación elegida. Pero también esto se sigue aplicando a la iglesia. Esto se sigue aplicando a la iglesia. Y esto es lo que estamos hablando en esta noche. El propósito de la vida, primero, de manera general, es que Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos le conozcan a Él y entiendan que hay un Dios verdadero y que usted y yo no podemos vivir nuestra vida apartado de Dios, lejos de Él. Jesús mismo lo dijo, sin mí nada podemos hacer. Sin mí nada podemos hacer. Entonces ese ha sido el propósito de Dios sobre la raza humana desde un principio. Y eso se lo digo al pueblo de Israel, pero también se aplica a nosotros como iglesia. El deseo de Dios es que le creamos a Él, que le conozcamos a Él y seamos testigos de Él. Jesús hizo una declaración similar a sus discípulos. ¿Saben? Yo les mencioné lo que dijo Jesús hace poco en San Juan 17:3, que el propósito de Dios para el hombre era que le conozcamos a Él. Que le conozcamos a Él. Y a Cristo, dice, conozcamos al Padre y a Él mismo, por cual Él ha venido a este mundo. Pero también Jesús hace una declaración y dice a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y luego le dice Jesús, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Porque ese ha sido el plan de Dios, o sea, que la gente le conozca. Y una vez que venimos a Él y le conocemos, Dios nos ha encomendado también a nosotros de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio con las personas para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y se den cuenta que Dios quiere que tengan una comunión con Él y se vuelvan de sus malos caminos, de sus pecados y le conozcan al Padre, porque ese ha sido el propósito de Dios sobre la humanidad. No que el hombre viva su vida a como Él le plazca, o sea, lejos de Él, apartado de Dios, sino que vivan su vida conforme a Dios lo ha establecido, porque Dios creó al hombre, pero también puso sus reglas, sus normas sobre cómo debemos de conducirnos en este mundo, en esta vida. No vivir nuestra vida en base a nuestras propias normas, nuestras propias reglas, sino a las normas y reglas que Dios estableció para la humanidad. ¡Qué bendición! Dios, a través de Jesús, ¿verdad?, quiere que el hombre tenga esa relación, le conozca a Él y esté con Él y le obedezcan y den testimonios. ¿Qué dice San Juan capítulo 15? Vamos a leer. Otro pasaje de la Biblia. Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Lo voy a leer, ¿verdad? Lo voy a ir leyendo.
en el Evangelio de Juan, habla sobre las instrucciones de Jesús con respecto a permanecer en su amor, en la justicia, obedecer sus mandamientos, amar a los demás. Eso es lo que vemos aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Entonces vemos aquí que el Señor nos llama a permanecer en Él. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Nosotros estamos adheridos a esa vid una vez que venimos al conocimiento de la verdad, una vez que venimos a Cristo. Y Jesús habla aquí que debemos de permanecer en Él. O sea, nuestra dependencia debe estar en Él. Y debemos de permanecer, dice, en su amor. Y debemos dar frutos de justicia. Y sigue leyendo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y menciona: porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Qué triste una persona que vive una vida separado de Dios, que vive una vida separada de Cristo. Esa persona, sus días terminan mal. Esa persona que vive una vida separado del Señor, separado de Cristo, vive en una vida totalmente, podríamos usar este término, miserable, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde hay rencor, donde hay amargura, donde hay tantas cosas, porque la misma desobediencia, eso ha traído todas esas cargas a la vida de él. Todo eso ha traído ese sufrimiento, ese dolor, esa misma desobediencia, esa vida independiente lejos de Dios, esas consecuencias, todas esas situaciones, todas esas cosas que estoy mencionando, es porque el hombre se ha apartado de Dios y ha vivido una vida lejos del Señor. ¿De qué le sirve al hombre? Hablo de manera general, incluyendo aquí a la mujer. ¿De qué le sirve vivir 70, 80, 90 años y lejos de Dios? Porque pregúntale a una persona apartada del Señor y que tiene ahorita 70 años. Pregúntele. Algunos ya no quieren ni seguir viviendo porque su vida ha sido de puro dolor y sufrimiento por causa del mismo pecado. Eso ha contribuido a traer todo esa amargura, podríamos decir, no hay paz en su corazón. Yo sé que muchos llegan ya en la vejez, llegan a buscar al Señor ya cuando se sienten sin fuerza, cuando ya se dieron cuenta de que no le espera nada bueno, y que cuántas cosas pudieron evitarla si hubieran atendido al llamado del Señor en su juventud, en su adolescencia. Porque
La Biblia es clara, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No importa el tiempo que Dios tiene establecido para nosotros acá en la tierra. Si el propósito de Dios aquí en la tierra para usted y para mí son 50 años, pero gloria a Dios si esos 50 años lo vivimos en bendición, agarrado de Dios, a la mano del Señor, son 50 años, pero vivimos con el Señor, permanecido en Él, adherido a la vid. Y si el Señor nos da 70 años, gloria a Dios. Si el Señor nos da 80 años, gloria a Dios, pero con Él. Entonces, Jesús dijo eso, hermano. Sin mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Imagínense lo que le espera todos aquellos que están lejos de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vean, una de las bendiciones que tenemos es que si nosotros mantenemos esa comunicación y nos mantenemos en obediencia al Señor, obedecemos su palabra, tenemos eso, que si nosotros oramos al Señor y le pedimos, claro, aquí tiene que ver todo aquello que tenga que ver con la voluntad del Señor. Todo aquello que tenga que ver con la voluntad del Señor. Porque Él dice que si estamos en buena comunión con el Señor y andamos en obediencia y oramos y nuestra petición que le presentamos a Él va conforme a su voluntad, el Señor no se va a rehusar en escucharnos y contestar nuestras peticiones. Leemos el versículo 8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, todo este capítulo que estoy leyendo tiene que ver con la instrucción que da Jesús en permanecer unido a Él, en su amor, dar frutos de justicia. Y miren lo que dice en el 9: como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Y luego dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces vemos cómo Dios, Jesucristo mismo, hace énfasis en el amor, en permanecer en su amor, en dar frutos de justicia, en obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, amar a los demás, amar al prójimo. Esto quiere decir guardar el respeto hacia los demás y respetar sus derechos. Confiar en Él. Confiar en Él. Y dice, y menciona que nosotros somos considerados sus amigos. Y Dios nos dice que experimentemos el gozo. Y miren lo que dice en el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Entonces Dios quiere que le conozcamos a Él. Y Él no hace acepción de personas. Toda la humanidad. Ese es el deseo de Dios. Porque por eso creó al hombre. Pero si nosotros miramos la historia, desde hace, podríamos decir, según la historia bíblica, desde hace 6.000 años de existencia del ser humano, porque eso es lo que lo que nos da la historia bíblica, aproximadamente lo que tiene el hombre de existir, 6.000 años. ¿Qué ha sucedido? El hombre ha querido vivir a su manera, haciendo un lado a Dios. Y Jesús dice que Él quiere que le conozcamos, que le obedezcamos. Ahora, nosotros leímos este pasaje donde dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. O sea, todo lo que le pidan en mi nombre se está refiriendo a todo aquello que va conforme a la voluntad de Dios. No es que a mí lo que se me antoje, el Señor, aquí está, y yo le presento una petición al Señor y le estoy pidiendo algo de acuerdo a mis deseos egoístas, carnales, o está fuera de la voluntad de Dios. No, eso Dios no lo va a conceder, porque Dios es un Dios sabio, un Dios santo, y Él va a concedernos todo aquello que va para bien de nosotros. Entonces Jesús habla y nos enseña en todo este pasaje que acaba de leer sobre el amor, sobre la obediencia, sobre la confianza que tenemos que tener en Dios, que Él nos considera sus amigos, de que debemos de amar a los demás y de que debemos de caminar en justicia. Y luego menciona que dice que nosotros hemos sido elegidos para dar fruto, tener una relación con el Padre y tener una relación con los demás. Imagínense el propósito que Dios tiene para la humanidad. Pero no todos han escuchado, no todos han atendido al llamado de Dios. Entonces, conocer y disfrutar a Dios es un propósito universal en la vida. Por eso la palabra de Dios se enseña, se predica sin hacer excepciones. No, se le predica a toda la humanidad, a todas las personas que quieran escuchar y que presten su oído. Pero sabemos que muchos lo han rechazado. Pero una vez que las personas llegan al conocimiento de la verdad y llegan a conocer a Dios, también tenemos ese deber de dar testimonio para que otros conozcan al Padre, conozcan a Dios y puedan conocerlo y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Pero también Dios tiene propósitos individuales con cada uno de nosotros. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios. La Biblia dice que desde un principio Dios nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y cuando habla de buenas obras, está hablando acá
de las obras que podamos hacer hacia los demás, y estamos hablando de la evidencia una vez que nosotros hemos venido a Cristo y hemos alcanzado la salvación, porque primero es la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, porque la salvación es a través de la fe, y luego dice la palabra de Dios que producto de esa bendición de la salvación que la adquirimos por fe en Cristo Jesús, tenemos que dar testimonio y hacer buena obra, las cuales Dios dice que la ha establecido de antemano. Entonces, esas obras que la Biblia habla aquí en este pasaje, que escribe el apóstol Pablo, son obras preparadas para nosotros de manera general, ¿como qué? Como la obediencia a Cristo. Todos estamos llamados a testificar, a dar testimonio. Todos. No nos podemos quedar callados, o sea, todos los que venimos a Cristo. Entonces, podríamos decir, es un llamado, es un propósito general, es una obra que todos los creyentes debemos de hacer, compartir, testificar y disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero también hay obras individuales, como mencionamos. En la Biblia hay muchos ejemplos de obras individuales, del toque personal de Dios en la vida de las personas, porque, como decíamos al principio, hay propósito general con la humanidad y hay propósitos específicos con el hombre de manera personal. Y Dios a cada uno de nosotros se ha dirigido y tiene planes específicos con nosotros. Él nos ha tocado a todos, pero podríamos decir de manera diferente. Dios ha tratado con nuestra vida, porque mi llamado o el plan que Dios tiene para mí es totalmente diferente con el de otras personas. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos que vemos de cómo Dios tocó de manera personal a las personas y cómo se movió, cómo trabajó en la vida de las personas. Por ejemplo, los profetas. Los profetas fueron llamados individualmente por Dios para un tiempo y propósitos específicos. Imagínense cómo Dios trató de manera individual con los profetas en un tiempo específico, en una época específica. Y de esa misma manera Dios lo sigue haciendo con cada uno de nosotros, porque Él tiene planes y propósitos en la vida de nosotros de manera individual, de manera específica. Vemos cómo Dios trabajó con estos hombres, con los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos a Abraham, a Noé, a José, a Ruth, Esther, María y muchos otros fueron usados por Dios en su tiempo. Imagínense cómo Dios los usó a estos hombres, cómo Dios usó a Abraham, cómo Dios se le reveló a Abraham. A través de Abraham iba a venir el Mesías, el Salvador de este mundo. Dios se le reveló a Abraham. Imagínense el propósito de Dios con este hombre. Cómo Dios trató con la vida de Abraham, cómo Dios en su vejez le dio a Isaac, el hijo de la promesa, y a través de él, de su descendencia, iba a venir el Salvador de este mundo. Entonces, cómo Dios en esos tiempos los dotó con ciertas habilidades a estos hombres, a los profetas de Dios, y para sus propósitos. En Primera de Corintios hemos leído nosotros de
voy a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 12. Cómo aquí el apóstol Pablo habla de la iglesia en términos de un solo cuerpo. Cada miembro de la iglesia tiene un propósito diferente, al igual que cada parte del cuerpo se utiliza para diferentes cosas. Entonces, somos llamados de manera personal al cuerpo de Cristo. Somos, podríamos decir, un miembro, una parte del cuerpo de Cristo, un órgano, una parte del cuerpo de Cristo que Dios nos llamó y Dios nos creó y nos dotó de capacidades, de habilidades específicas, diferentes a los de los otros hermanos, para trabajar en su obra, para cumplir el propósito que Dios tiene para usted y para mí de manera individual. Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 12, mire, escuche, y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada uno tenemos funciones diferentes para cumplir los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros en esta tierra. En el versículo 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pero por eso dice, no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, hermanos, hay propósitos únicos que Dios tiene para ti y para mí. Eso Dios lo tiene ya establecido. Y lo acaba de mencionar el ejemplo con los profetas Abraham, Noé, José, estas mujeres de Dios, Ruth, Esther. Y en el Salmo 139, nosotros tenemos ahí unas palabras por el salmista que dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Imagínense, habla el salmista David cómo Dios con detalles y con aquella paciencia lo creó con aquel propósito específico por el cual el Señor nos trajo a este mundo. Entonces, vamos a dejarlo por ahí y vamos a seguir hablando acerca de este tema en la próxima sesión. Damos gracias a Dios